Bueno, queridos amigos, estamos con la exgobernadora. Claro que yo pienso que esto es como los Estados Unidos, ¿no? El título es para la eternidad. Siempre va a ser más... Ella es doctora en historia, ya, hace tiempo, desde luego ha hecho magníficos trabajos de investigación, pero siempre se le recordará por haber sido gobernadora, ¿no? No por doctora en historia. Y además con el inmenso honor de haber sido la primera mujer que gobernó. ¿Cómo no? O sea, ese es algo que atesoro, porque en la tierra de Elvia Carrillo Puerto, ¿cómo no? Creo que este es el máximo honor al que puede una... Raquel Cipcicero, sí. La votación, la primera regidora y de Rosa Torres Rosales, y desde luego Beatriz Peniche Barrera. Claro. O sea, es una tierra de grandes mujeres, Consuelo Zavala. Imagínate. Si nos vamos a la organización del primer Congreso Feminista. Lucrecia Vadillo Rivas. Y desde luego Rita Cetina. Ay, la mamá, la siempre viva. Que es la auténtica mamá. De todas ellas. De todas. De todas, y de ustedes, incluyendo son deudoras de él, claro, de ella. Somos hijas. Hijas, ¿no? Mejor que deudoras. Sí, un día nos vamos a echar un programa de eso. Muy bien. Porque será muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque al mismo tiempo que pasaba esto, Vasconcelos en México, a un tiempo, se oponía, después del primer congreso estoy hablando, ¿no? Cuando el voto, ¿te acuerdas? O sea, de 1916, enero de 16, sí. Noviembre de 16, sí. Luego con la demanda del voto de las mujeres fue Hermila Galindo y las feministas yucatecas a Querétaro. Sí. En Querétaro las batearon. ¿Cómo las batearon, hombre? ¿Hasta cuánto? Las batearon porque cuando se reformó el artículo 34, que por cierto quedó el que venía de la Constitución de 1857, quedó en la del 17, pero cuando se discutió la definición de quién era ciudadano mexicano, se eliminó a las mujeres. Pero en el debate no fue un accidente gramatical, porque el plural castellano es masculino. Es masculino incluyente. Sino que en el debate, cuando se definió son ciudadanos los mexicanos, hubo constituyentes que increparon al presidente de la mesa y le dijeron que quede claramente establecido que se refiere exclusivamente a los hombres. Y en ese mismo artículo también se definió la ciudadanía de la población indígena. Entonces comparaban, decían, a los indígenas tenemos que darles el derecho a voto, que no sepan leer y escribir, no hablen castellano, los indígenas, pero a las mujeres no, No. Está el debate constituyente, o sea, de ahí arranca esta lucha tan grande por los derechos políticos de las mujeres. Un hombre de la talla de José Vasconcelos, que obviamente nunca fue feminista, pero de su nivel, cuando hace mucho tiempo lo de la regidora y luego lo de Carrillo Puerto, que hizo lo de la... O sea, que hubo una elección en noviembre de 1923, sí, claro, por la cual por primera vez tres mujeres fueron electas diputadas. Sí. Él se opuso al voto, pero no solo eso. Carrillo hizo la primera campaña de prevención del embarazo en toda América Latina. No me quiero meter con los Estados Unidos, que es complejo el tema, pero en toda América Latina. Y Vasconcelos, oírlo, en respuesta hace el Día de la Madre, el primer Día de la Madre. Bueno, le da una talla, ya en un periódico le había hecho. Yo te propongo que un día de estos, hagamos el debate. Y a pesar de la cercanía que nos ronda del 10 de mayo, sí, que hagamos un análisis cuidadoso de cómo se gestó históricamente el Día de la Madre. Sí. Porque déjame decirte que viniendo para acá, contigo, y recordando el papel tan importante que has tenido tú con la Liga de Acción Social, se me ocurrió googlear, nuevo verbo, la historia del 10 de mayo como Día de la Madre en México, porque hay que precisar todo eso. Y obviamente me encontré con la promoción de la Liga de Acción Social. Sí. Pero no solo me encontré con esto, me encontré
que los de Oaxaca reclaman que en Oaxaca por primera vez se estableció en 1913 y más allá, todavía antes, se lo adjudican a una mujer estadounidense. Sí. Pero el hecho incontrovertido que encontré, no lo he corroborado aún, porque ahí sí me sale la oreja de investigadora, Sí. es que el decreto para declarar oficialmente el 10 de mayo como Día de la Madre, Sí. viene del presidente Portes Gil. Sí, cómo no, claro. Bueno, posiblemente formalmente, pero que el secretario de Educación promueva algo que ya un periódico, el Excelsior, para ser exacto, estaba promoviendo por motivos comerciales, pero claramente comerciales, no, cupones de descuento, qué sé yo, campañas de publicidad, nadie duda, o sea, posiblemente lo vinculan a la actitud de Carrillo que hizo esta nobilísima campaña. La brújula del hogar, así se llamaba. Eso, exactamente. El folleto. De regulación de la natalidad. Así se llamaba, y la autora, una mujer estadounidense, Margaret Sanger, y lo tradujeron incluso al maya. Sí, y ahí eran muy optimistas, porque si la población maya no sabía leer y escribir, pues difícilmente. Pero para que las promotoras que sabían maya y leían el folleto pudieran transmitirlo. Sí. Ese es un acto verdaderamente vanguardista. No, totalmente, Iván. Y se dice, hasta aquí lo voy a dejar porque si no, aquí nos echamos el tiempo, que la Liga de Acción Social promovió el establecimiento de la fecha. Fue cuando se hizo el Monumento a la Madre, que todavía está a un costado de... Yo creo que se hizo un tiempo después. Bueno. Ese monumento se habrá hecho 40 o 50, bueno, posiblemente, creo yo. Pues la Liga hizo el primer homenaje y fue el 10 de mayo. Y ahí tú me podrás ayudar a corroborar el dato. ¿Por qué el 10 de mayo? Porque me encontré ahorita en el Google que por las decenas, que pagaba por decena, no. No, pero no empezó el 10 de mayo. Era el cumpleaños de la mamá de don Gonzalo Cámara Zavala. Ahí me lo corroboras. Sí. Sí, no debe estar viendo algún bisnieto de don Gonzalo Cámara, y al rato me voy a poner en Face para que me corroboren. Parece sería interesantísimo. Interesantísimo. ¿Dónde leíste eso? A ver, cuando estaba yo estudiando sobre la cooperativa en Ingenieros de Yucatán, leí muchas cosas de Gonzalo Cámara Zavala. No recuerdo con precisión de dónde lo saqué. Eso estaría interesantísimo, porque originalmente no era el 10 de mayo, Nacional no era el 10 de mayo la fecha. Luego se colocó el 10 de mayo. Ahora que yo encuentro varias cosas interesantes, porque el asunto del periódico, el asunto de la campaña del Día de la Madre empezó, pues no sé. A ver, pero dejémoslo. Lo importante de lo que estamos ahorita mencionando para la actualidad es que después de lo que dijiste de José Vasconcelos, en esta ocasión vamos a elegir a una mujer presidenta de la República. Eso es lo más importante. Ese es lo trascendental de esta fecha. Don José Vasconcelos es el único hombre, bueno, yo diría que don Justo Sierra Méndez también, que ha hecho una revolución educativa. No era nada feminista, a pesar de sus relaciones con las mujeres, amorosas, pero en relación al asunto de Carrillo, permíteme decirte esto ya, porque nos picamos y ya nos vamos. Él veía en Mariana Arismendi, su primer amante, dice que era muy hermosa y realmente lo era, y dijo, era inteligente y la virtud de ser estéril. Veía como la gente de la antigüedad, tanto entre las santas, es una virtud ser estéril, como entre las hetairas, es decir, en las mujeres públicas, es otra virtud ser estéril, ¿no? Entonces, condición no muy feminista, ambas, ¿estás de acuerdo? No, que es de feminismo, es el machismo más puro. O sea, la mujer solamente se le ve como objeto de placer, y en última instancia como vehículo para la reproducción, pero su reproducción, sus descendientes, los del hombre. Pero Vasconcelos se atreve a decir, esta mujer era muy linda, muy inteligente y además estéril. Claro, porque qué mayor, el macho, qué mayor placer que poder utilizar a las mujeres sin que haya la consecuencia
dudosa de un hijo o una hija. Entonces, terrible caso. Pero déjame decirte que ese machismo, que ahora le tocó a José Vasconcelos destacar, ¿no? Era el machismo y el criterio que prevalecía en una sociedad en que la lucha por obtener derechos básicos para las mujeres fue gigantesca. Por eso la figura de Elvia Carrillo Puerto es una figura enorme. Y luego, después, cuando ya estaba a punto de reformarse la Constitución para el voto de las mujeres, en 1938, otro hombre revolucionario, como fue el general Lázaro Cárdenas, detuvo la publicación del decreto. O sea, había un inmenso miedo sobre la autonomía en las decisiones de las mujeres. Voy a decirte, don Gonzalo N. Santos, en su deliciosa biografía mentirosa, fascinerosa, como la de todos los bandidos, dice que el trompudo y toda esta gente se opuso al voto de las señoras porque iban a inmiscuirse los curas. Sí lo sabes, ¿no? Claro, veníamos de la guerra. No, y veníamos no de la guerra cristera, claro. Venía de que en 1932 las españolas votaron. Sí. Y le achacaban correcto. Los problemas de la República al voto de las mujeres. Sí. Entonces, mira, esta ha sido una lucha en que no todo ha sido para adelante, pero que yo te diga algo? Hoy por hoy es que vamos a elegir a una presidenta de la República. Voy a decirte algo, para terminar, y así es que algún día podremos hacerlo. Lo último, mira, esta civilización occidental, estarás de acuerdo conmigo, fue fundada por Pablo de Tarso. ¿Qué hizo Pablo de Tarso? Unió el helenismo, correcto, él era un hombre de una ciudad, ciudadano romano, con el cristianismo, con la filosofía oriental, ¿de acuerdo? ¿Y cuál fue el vínculo que lo hizo con qué? Con la lógica. Él introduce la lógica, Jesús no habló con lógica, o sea, hablaba con metáforas. Y él dice, condena a dos grupos. Dice, y está en la Biblia hoy, en la carta, no sé si hay Colonicenses me parece, dice, como la mano obedece al cerebro, como el hombre obedece a Dios, la mujer debe obedecer a su marido. Ergo, si no obedece, se hace acreedora a una buena limpia. ¿Correcto? También dice de una manera cruel que este papa ha querido enmendarle la plana. Los afeminados, ahí está todavía hasta hoy, no entrarán al reino de los cielos. Es el único caso en que los evangelios, las cartas no son evangélicas, aunque todos los evangelios vienen de Pablo, pero es un caso en que se castiga al pecador. Este individuo, el que tenga estas cuestiones, no entra. Son dos grupos que pienso yo que a través de, mientras dure esta civilización, no será eterna, nada es eterno, vivirán en una, como tú dices, en una lucha permanente. Porque en la raíz, en la fundación de la civilización, hay una condena para ellos. Bueno, pero como bien también dices, todo cambia. Todo cambia, también es cierto. Y la manera de apagar todo aquello que signifique pluralidad, diversidad, ha tomado distintas formas a lo largo de la historia. Sí. Yo siempre, que soy católica practicante, trato de distinguir lo que es la parte histórica de la Iglesia. La historicidad, correcto. Y contextualizar los dichos, porque si no, o sea, escuchando las epístolas de la primera lectura y luego de la segunda lectura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, varias veces me quiero dagar como mujer. Sí, claro. ¿Qué es esto? Si me cuesta mucho trabajo en el credo decir los hombres. ¿Por qué? Por el genérico del castellano, de que hombre, ¿qué les parece si decimos todas las mujeres? También están incluidos los hombres. Pero esa es una lucha muy importante. Pero hoy por hoy vamos a elegir a una mujer presidenta de la República. ¿Y cómo ves tú las elecciones federales? Luces y sombras, no del hecho de la elección, bueno, que podría haber algún problema, ¿no? Sino del hecho de la continuidad de una forma de gobernar que tiene una curiosidad muy grande. Ha habido tentativas, como hablábamos hace un momento, todas llevan al mismo lugar, al fracaso. Porque
abrogarte las decisiones de un Estado, de un país, tú solo, a partir de enfrentarme con los otros y no conciliar con los otros, que es el pensamiento de la liberal, es tan curioso, es el pensamiento de Juárez, es el pensamiento, así nació la libertad, así nació el país. A ver, Gonzalo, mira, no nos vayamos muy lejos. Acá hay una disyuntiva y es bastante clara. Continuar por el camino del autoritarismo y de la concentración de poder, o empezar una verdadera reforma de poder. Pero no es la reforma de poder como se concebía hace 30 años, aquella valiente pronunciación que hizo Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo de 1994 con ese inolvidable discurso donde habló de la reforma del poder, pero era adentro del gobierno, es decir, un presidencialismo acotado, un poder judicial autónomo y un poder legislativo soberano que colaboraran entre sí. Y todo el andamiaje de las instituciones que constituyen el ser del Estado. Esa era la reforma del poder que Colosio estaba impulsando. Sí. Y lo que es la reforma del poder actual. ¿Qué es la reforma del poder actual? Es una redistribución entre el gobierno, los órganos del Estado y la sociedad. O sea, la sociedad que durante 30 años se ha ido formando. ¿Sí? Una sociedad que reclama participación creciente en las tareas de gobierno. Y que, más que el gobierno, reclama participación en las decisiones de interés colectivo, que puede ser de mucha naturaleza. Por ejemplo, estamos hablando, y es una herida muy grande que tenemos en la parte de medio ambiente, de la depredación que se hizo con la obra del Tren Maya. Tremenda. Bueno, hay momentos en que la sociedad quiere participar, exige participar, y nuestras estructuras institucionales no están hechas para eso. Entonces, la decisión es, o nos vamos para seguir concentrando el poder, además en una persona, ya no en un partido político como fue hasta el 2000, ahora es en una persona que tiene nombre y apellido y que dice que se va a ir a su rancho de Tabasco, pero yo, permítame dudarlo, porque esa misma persona que dice que se va a su rancho de Tabasco es la misma del que lo que diga mi dedito y decía que no iba a ser candidato a la presidencia de la República cuando era jefe de gobierno en 2005 en la Ciudad de México. Entonces, concentrar el poder, centralizar las decisiones, ese es el camino que ofrece la continuidad. El otro camino, sí, el camino de redistribuir el poder entre el Estado y la sociedad. Voy a hacerte una observación, un comentario. Entre las naciones que tienen más alto el índice de desarrollo humano que mide la ONU, están las monarquías occidentales. Habría que decir que la de Japón también. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de explicar. La figura del monarca es un representante de la sociedad civil ante el gobierno. Ese fue un giro que le dieron los británicos a su reino, ¿entiendes? La reina mandaba, claro que mandaba, y el rey, claro que tiene influencia. Representa N número de asociaciones ante el gobierno. No, pero además hay una cosa, mira, yo creo que eso exista, tenemos mayor desarrollo. No, yo creo que es una figura que históricamente a ellos les ha funcionado. Claro, a ellos, desde luego. Pero lo que es importante y que tendría que ser objeto de una reflexión en el marco de la redistribución del poder entre el Estado y la sociedad es si seguimos en que la figura presidencial incorpore dos. Una, su categoría de jefa de Estado, y su categoría de jefe de gobierno. Son cosas muy diferentes. Que son dos. Ahí, ¿qué característica común tienen? Incluso en estados que son república, como por ejemplo Alemania, hay un presidente, Italia, y un primer ministro. Está dividido. Francia también. Gobierno
No, en Francia... Es la república, pero también hay un primer ministro. Sí, también hay un presidente. Tiene razón. Aunque son los padres de la república. En cambio, en México, el jefe del Estado es también el jefe de gobierno. ¿Queremos entrarle en serio a una reforma? Vamos a empezar a cuestionarnos si esto no deberíamos de revisarlo en México, si no deberíamos de tener una figura presidencial que represente al Estado en su conjunto, y el Estado en su conjunto, acuérdate, las tres bases, ¿no? Sí, ¿cómo no? Del Estado, ¿verdad? Es población, territorio y gobierno. Sí. O sea, es así en sentido amplio la característica del Estado o la del gobierno. Don Jesús Reyes Heroles, Teoría General del Estado. Buena manera de empezar un sexenio con esperanzas de un cambio, ¿sí? No de una continuidad de concentrar el poder, ¿sí? Y centralizar las decisiones. Y si alguien es contrario a la centralización de las decisiones, es el pueblo de Yucatán. Totalmente. Así que, ahí sí queda claro. Voy a hacerte un comentario. Se hablaba de las dos Españas. Yo creo que en este momento hay dos Méxicos. Uno abierto al mundo, a la historia, uno luminoso como el que tú pretendes, del que tú hablas, y otro oscuro y cerrado, que no quiere un gobierno, que quiere un Mesías. Y yo lo atribuyo a nuestra formación, al catolicismo, a diferencia de los protestantes. ¿Okay? Nosotros no leemos la Biblia, oímos al cura y sermones. Ellos leen la Biblia y no oyen a ningún cura. ¿Correcto? Mira cómo están y mira cómo estamos nosotros. Y pienso que gran parte de la población no se siente cómodo con la democracia, ni con un Estado como el que tú estás. Y eso me aterra. ¿Quién fue el que dijo los pueblos eligen a los gobernantes que se les parecen? No me acuerdo quién fue. Pero yo temo que hay algo de esto, mano, porque a estas alturas, ante esta tragedia, la verdad, vamos a hablar, a tanto problema, bueno, ¿qué es esto? ¿Que se vaya a votar por la continuidad? Pero hay que escuchar también a los otros, a los que votan o piensan que la continuidad de la centralización, ¿verdad?, y de la concentración de las decisiones es lo que es más cómodo para ellos. Y creo que en ese adjetivo, comodidad, está mucho de la explicación. Y no se necesita ser una persona próspera para acomodarse. También una persona que tiene condiciones muy difíciles, sí, se acomoda a lo poco que considera que es bueno, que le está llegando. Entonces, ¿qué es lo más duro que ha sucedido en estos años en México? Que hemos perdido la capacidad de escucharnos entre nosotros. O sea, finalmente vamos a decir, este camino tan complicado que se ha llamado la transición democrática, cuando el PRI pierde la mayoría, incluso desde antes, ¿no?, cuando emerge una sociedad que está empujando para que haya una transformación política, desde allá podemos fecharla y si queremos un poco más tarde, más atrás, desde el movimiento estudiantil del 68. Pero bueno, hay una sociedad que está empujando, está exigiendo, y durante este periodo de transición que termina en 2018 con la restauración, el primer paso de retroceso que implica la llegada del presidente López Obrador, no porque haya tenido 30 millones de votos y ganado con más del 50% de la votación. Al contrario, deberíamos decir, está llegando con plena legalidad, total legitimidad. No, sino porque empieza a erosionar a las instituciones que hacían posible la participación de la sociedad en las decisiones colectivas. Contra lo que se va López Obrador, Gonzalo, no es precisamente contra las instituciones tradicionales del gobierno, cuando menos en una primera etapa, no contra el Poder Judicial, mientras estuvo en la presidencia Arturo Saldívar, sino se va contra todos esos órganos constitucionales autónomos, que es la figura constitucional para que haya participación de la sociedad en las decisiones del Estado mexicano, para desarmarlos. Primero, para tratar de colonizarlos, cuando no pudo lograr la colonización, les quitó el dinero, y cuando de plano ni dinero ni colonizar, con su mayoría en las cámaras los desapareció. O sea, ha habido
O sea, Los hizo esa imposible es la vida como el INE. La tragedia. Y cuando estamos hablando de retroceso, Gonzalo, y estamos hablando de opciones a futuro, si la opción de retroceso finalmente tiene la mayoría de votos mediante una elección de Estado, porque ya hablaremos de qué es una elección de Estado y por qué se está configurando una, entonces sí vamos a tener que estar hablando de una restauración autoritaria. Y la restauración autoritaria no nos va a llevar en esta máquina del tiempo hacia atrás a 1928, cuando Plutarco Elías Calles, presidente de la República, el 1 de septiembre, anuncia la creación de un partido político capaz de asegurar la transición pacífica del poder en México. No nos va a llevar allá, nos puede llevar mucho más atrás, en un escenario en que posiblemente conste, soy responsable de lo que estoy diciendo, que no conocemos en México, que es el escenario de un régimen autoritario ya con visos dictatoriales. O sea, Venezuela, Cuba, Pinochet en Chile. Exactamente ese tipo. Franco en España. Sí, que quizá alguien que nos esté escuchando ahorita diga, qué exagerados. No, yo me pregunto qué pensaban las y los venezolanos cuando primero eligieron a Hugo ¿Por tantas Chávez veces? Presidente de la República, después de que un indulto lo sacó de la cárcel por el intento del golpe de Estado que hubo. Sí. Participó en la elección y hubo una enorme esperanza y lo eligieron. Y durante años, Hugo Chávez fue desmantelando las instituciones de Venezuela. Revisemos qué fue lo primero que atacó. Comenzó por la institución electoral, luego se fue por el Poder Judicial. O sea, hay un manual para desarticular las democracias, imperfectas, pero democracias en que se vive en los estados latinoamericanos. Sí. ¿Y qué pasa en Venezuela? En Venezuela hay un régimen que tiene o trata de conservar una fachada de legalidad que no lo ha logrado. Está lleno de agujeros, entre otras, descalificar a todos sus oponentes para las próximas elecciones. Pero un régimen que perdió toda legitimidad ante su población. Y es una protesta que se ha caracterizado por hacerse con los pies. ¿En qué sentido? La gente se va de su país. Ese es un punto. Mira, a lo único que le tienen miedo los norteamericanos con respecto a México, a lo único, es a una tentativa de inmigración masiva. Los de los dos partidos, hay una forma diferente de verlo de Trump a de verlo de los demócratas, pero los dos por igual no quieren eso. Y un drama de esa naturaleza, un descalabro de esa naturaleza en este país en los próximos años, por la mala administración económica de la economía, traería eso. Y eso sería algo terrible. Es lo único que le tienen miedo. De todo el resto, no les importamos nada, que no haya democracia. ¿Cuándo lo entendemos? Pero ellos le tienen miedo, pero nosotros también. ¡Claro! O sea, yo de pensar que mi hija, mis hijos, y sobre todo mis nietos, no tengan la oportunidad de vivir en su país, en su ciudad, por condiciones muy adversas, como le ha pasado a grupos crecientes de la sociedad mexicana. Sí, cómo no. O sea, Mérida ha estado creciendo mucho más allá de su crecimiento natural, sí. por las personas y las familias que han venido a radicar a Yucatán, a Mérida particularmente, huyendo de la violencia de sus ciudades. O sea, a ver, unos desplazados internos por la violencia, yo creo que sería terrible. Y sobre todo, que tenemos el poder del voto para decir, ese camino no lo queremos. Queremos un camino en donde podamos continuar dialogando y resolviendo nuestros problemas con respeto mutuo. Auténticamente en este país caben todos y no hay nadie al que queramos dejar atrás. Ese es el mantra de este momento. Ni a los viejitos, ni a las personas jóvenes,
A mí me parece terrible que por resolver el problema de ahora sacrifiquemos el futuro de las próximas generaciones, que es todas las malas políticas en relación al medio ambiente, es acabar degradando el ambiente en el que van a desarrollarse los más jóvenes, incluso los que están por nacer. Entonces, esas son las disyuntivas que tenemos enfrente en este momento y las sintetizo claramente. Te vas por la continuidad de la concentración del poder y la centralización de las decisiones, o te vas por el camino que significa distribuir las decisiones entre la sociedad y el Estado. Qué terrible, ¿eh? O dictadura o democracia, Gonzalo. Qué bárbaro. Acabas de decir algo terrible, ¿no? Los grupos migrantes, tienes mucha razón. Imagínate que nos volvamos, vivamos en la diáspora. Tu familia tenga que vivir en eso. A ver, yo en una de las discusiones con mis nietas, que ambas, las más grandes, iban a votar, les decía, a ver, ustedes piensan que si las cosas se complican acá, se van a ir a cualquier parte del mundo, porque ya, digamos, que hay un grupo amplio de jóvenes. Sí, que son ciudadanos del mundo. Sí. A ellos no se les hace difícil decir, me voy a Corea porque ahí hay una oportunidad, o me voy porque quiero estudiar mangas en japonés, me voy a Japón, ¿no? O sea, no se les atora nada, porque saben que tienen un regreso seguro a su país, a su patria, a su ciudad. Pueden incursionar en el mundo, pero una cosa es incursionar aun cuando te quedes allá mucho tiempo, y otra cosa es desarraigarte. Irte porque no tienes opción, porque te juegas la vida quedándote donde estás. Y hay cada un vez hay más sentimiento. mexicanos. No hay pueblo en la tierra que no haya vivido eso. Digo pueblo, estoy hablando grupos, ¿no? Que no tengan un profundo sentimiento de tristeza y de rebeldía. A mí no me digan, yo conviví con los cubanos de primera hora, vamos a decir, y de segunda, correcto. Y tú sabes perfectamente bien que te decían, ¿no? ¿Qué haces acá, chico? Vete a tu país. Esta es una porquería. Y estoy hablando de ya los que tenían éxito, ¿no? Bueno, pero esta fue la primera etapa de estas conversaciones con la doctora Dulce María Sauri Riancho. No sé qué, una ancestra tuya hizo algo, ¿no? También fue luchadora, una mujer luchadora social, ¿no? Doña Pastorita, ¿qué? ¿O doña? Mi abuelita era Ramona Gamboa, originaria de Joctún, y mi bisabuelo, Bonifacio Gamboa, fue asesinado en 1917 en la campaña para elegir al primer gobernador constitucional de Yucatán. Él era comerciante, era boticario y demás, y tenía una tienda muy grande en el centro de Joctún en aquellos años. Sí. Y hubo un movimiento ahí campesino, y al abuelo lo sacaron de la tienda y lo mataron. Y mis tías, mi abuelita, eran muy jovencitas, entonces se quedaron con la mamá, y la tía Pastorita, que era la mayor de esa camada, porque eran varias camadas de hijos, como era el estilo entonces, se hizo maestra rural para poder ayudar a mantener a su familia. Y mi abuela se fue a Cuba, donde estuvo a punto de quedarse allá definitivamente, pero la mamá le avisó que tenía que regresar porque estaba enferma, ella, su mamá. Sí. Entonces aquí conoció al abuelo y ya se hizo otro camino en la vida. Pero mi abuela se fue a Cuba prácticamente a trabajar, porque había que comer y ayudar a la familia, que se había quedado en condiciones de alta vulnerabilidad. Mujeres bravas, ¿no? Muy bravas. Yo de ahí vengo. Baronesas. Sí. Serán, no tendrán su lugar en la enciclopedia yucatanense, pero ¿cómo me acordé yo? En la vida real. Sí. ¿Cómo me acordé? La tía Pastora. Sí. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, mire, diga lo que le parezca. Pero vea la próxima. A lo mejor esa le gusta. Nos esforzamos en dar un servicio personalizado en el proceso de fabricación, ofreciendo los espesores, acabados y medidas de acuerdo a su proyecto en periodo corto y económico. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado.
atractivo estético, alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad.